Bienvenidos a esta última sesión del Foro Digital Alcaldes de México. Hace casi 2 semanas dábamos inicio a estos trabajos que realizamos cada año, pero que por primera vez ahora se desarrollaron en un formato digital. Gracias a todos nuestros panelistas que a lo largo de estos días nos mostraron distintas opciones para combatir el delito, para responder eficazmente a las emergencias, para buscar esquemas innovadores que permitan financiar obra pública en medio de la escasez, para interactuar con la ciudadanía e innovar en la forma de atender sus necesidades y en general para conocer cómo ofrecer servicios públicos eficientes en la nueva normalidad. Hoy concluimos nuestro foro con un panel extraordinario que está a punto de comenzar. Nuestros panelistas de hoy abordarán la importancia de las telecomunicaciones, un tema que en medio de las circunstancias actuales pasó de ser estratégico para el desarrollo económico y social a fundamental para la vida en todas sus expresiones. Gracias a las telecomunicaciones, hoy podemos mantenernos a distancia, pero conectados. En los próximos minutos escucharemos sobre los retos y beneficios que esto entraña. A nombre de Alcaldes de México, agradezco a todos ustedes, funcionarios públicos de distintas regiones del país, que nos han acompañado a través de una pantalla en esta 9ª edición de nuestro foro. Nos vemos en 2021 para seguir refrendando este ejercicio en común. Desde Alcaldes de México, el objetivo es y seguirá siendo el mismo desde el principio, desde hace 9 años que iniciamos con este foro, hasta el día de hoy y los que siguen. Difundir buenas prácticas, dar visibilidad a la obra de gobierno e informar sobre herramientas y soluciones que apoyen la gestión pública diaria. Muchas gracias por aprovechar este foro y adelante con nuestra jornada de hoy. Gracias a Norma Pérez Vences, directora general de Alcaldes de México. Y ahora damos paso al panel Conectividad, clave en el desarrollo local durante la crisis, en el que abordaremos, entre otras aristas, la importancia del despliegue de infraestructura para garantizar a la ciudadanía el acceso a telefonía e internet en medio de crisis y emergencias como la contingencia sanitaria por el COVID-19. Pueden unirse a nuestra conversación en redes sociales utilizando el hashtag Foro Alcaldes Digital y los invitamos a realizar sus preguntas a través del icono que se encuentra en la parte inferior de su pantalla, indicando su nombre y su cargo. Al final haremos una ronda de preguntas y respuestas. A continuación, doy la bienvenida al moderador de este panel, Edgar Olvera Jiménez, socio de Tecnología, Medios y Telecomunicaciones de Greenberg Traurig. Edgar es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro y cuenta con una maestría en Administración de Tecnología por la Universidad Nacional Autónoma de México. En una trayectoria profesional de 26 años en los sectores público y privado, 15 de ellos los ha dedicado al sector público a nivel federal en 2 instituciones, la Procuraduría Federal del Consumidor y en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, donde se desempeñó como subsecretario de Comunicación hasta 2018. En la academia, durante 2001 participó como catedrático en la licenciatura en Derecho de la Universidad Alfred Nobel y de 2002 a 2005 fue profesor en la licenciatura en Derecho en la Universidad Mesoamericana de Querétaro. Cuenta con una extensa experiencia en el área de telecomunicaciones y tecnología, que incluye su participación en el diseño e implementación de las reformas de telecomunicaciones en México, así como el liderazgo en las negociaciones del sector de telecomunicaciones del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Actualmente es socio de Tecnología, Medios y Telecomunicaciones de la firma internacional de abogados Greenberg Traurig. Adelante, por favor. Gracias, muy buenos días a todos. Es un placer y un orgullo estar en esta serie de paneles organizados en el Foro Digital Alcaldes de México y hoy vamos a abordar, como se dijo, un tema muy importante en una coyuntura bastante complicada para el mundo. Lo que queremos en este panel es hablar sobre la importancia que tiene la conectividad, por supuesto, en medio de la crisis y las emergencias como la contingencia sanitaria por COVID-19, pero sobre todo la importancia de que para esa conectividad pueda ser factible se necesitan inversiones y despliegue de infraestructura de telecomunicaciones. También abordaremos las acciones que los municipios han implementado y pueden implementar con ayuda de la conectividad y de las tecnologías para seguir en contacto con los ciudadanos, para eficientar los servicios públicos y ahora muy importante para la recuperación económica en medio de esta pandemia. Los panelistas que a continuación nos acompañarán y que tendré
el honor de platicar con ellos y también de señalar cuál es su currícula profesional, pues van a destacar el valor de la colaboración que tiene la iniciativa privada con el sector público para afrontar retos de esta magnitud y de esta naturaleza. Me parece que es un tema que nos puede llevar a conclusiones muy interesantes. En primer lugar, permítanme presentar al licenciado Enrique Vargas del Villar, presidente municipal de Huixquilucan, Estado de México. El presidente de Huixquilucan es licenciado en Ciencias de la Comunicación. En el sector privado dirigió empresas familiares con antigüedad de 40 años y en el sector público ha desempeñado tareas en el Congreso local y en municipios del Estado de México, entre otros cargos. Fue 8º regidor del municipio de Huixquilucan y coordinador estatal de regidores y síndicos, diputado local de la 58 legislatura del Estado de México y coordinador de la fracción panista. En el gobierno federal ha tenido participación como asesor del secretario de Gobernación, Juan Camilo Muriño. Fue electo presidente municipal de Huixquilucan para el periodo 2015-2018 y reelecto para el periodo 2019-2022, cargo que actualmente desempeña. Es presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes, copresidente de la Conferencia Nacional de Municipios de México, vicepresidente de la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones Municipalistas y coordinador nacional de alcaldes del PAN. No solo es un representante ejemplar por tratarse del municipio de Huixquilucan, sino también tiene funciones de representación en asociaciones de alcalde, por lo que tendremos una interlocución con una persona que tiene una visión bastante amplia respecto de los municipios. También nos acompaña la maestra Ana Claudina García Allende, directora de Legal y de Asuntos Públicos de American Tower. Cuenta con más de 18 años de experiencia en Derecho Corporativo, operaciones de financiamiento, compliance y telecomunicaciones, y desde hace 6 años es la directora legal y de Asuntos Públicos de American Tower en México, posición dentro de las organizaciones de telecomunicaciones que solo pocas mujeres han podido llegar y han podido mantenerse con el profesionalismo que tiene Ana Claudina. En el ámbito académico destacan sus estudios de maestría en Derecho de Empresa en el Centro Internacional de Formación Financiera de la Universidad de Alcalá, España, así como cursos especializados en Derecho Comparado Iberoamericano por la Universidad Pontificia de Comillas en España y de Corporate Governance en la Yale School of Management and Executive Education en Estados Unidos. Como líder en el sector de las telecomunicaciones, es presidenta regional Centro Sur de Canieti, consejera de la Asociación Nacional de Telecomunicaciones, Anatel, y es miembro fundador de la red Conectadas MX, que busca redireccionar estrategias de empresas, organizaciones públicas y privadas para incorporar a las mujeres en puestos de alta dirección y toma de decisiones, sobre todo en el sector telecomunicaciones y tecnologías de la información. Bienvenidos sean ambos, y también tenemos a una representante importante del sector telecomunicaciones. Bien, pues con el permiso de todos los presentes y de nuestra audiencia, me gustaría empezar esta conversación con una primera ronda de preguntas para cada participante, donde puedan hacer pues un planteamiento inicial, por ejemplo, para el presidente municipal de Huixquilucan, pues cuál fue el significado, cuáles fueron los grandes retos para los gobiernos locales, para el de Huixquilucan, ante esta pandemia, de qué manera se hizo llegar información a la población para tomar medidas preventivas y de sanidad implementadas por el gobierno. Y posteriormente, de una vez dejo aquí la pregunta para Claudina, ¿cuáles son las principales lecciones que nos ha dejado la pandemia en materia de conectividad? Para cada uno dispondrán de 8 minutos de respuesta y le cedo la palabra al presidente Enrique Vargas. Tiene usted la palabra, presidente. Muchas gracias, pero me gustaría si pudiera empezar Ana Claudia para darle su lugar, si ella pudiera empezar primero y yo en un segundo tiempo. Muchas gracias. Adelante, Claudina, si tú deseas. Perfecto, muchas gracias y buen día. Es un placer estar aquí con ustedes en este interesante panel. Y bueno, creo que uno de los principales retos ha sido el tema de la conectividad en esta pandemia. Hoy más que nunca nos hemos dado cuenta que sin conectividad
no tenemos acceso a la educación, no tenemos acceso en el contexto de la pandemia, estar en contacto con nuestros seres queridos. Y es muy importante tener conectividad para poder mantener las actividades económicas y educativas. El no tener conectividad ya significa una gran desventaja. Puede representar la diferencia entre tener clases virtuales, puede significar también la diferencia entre tener ingresos o no tener ingresos en las pymes. Y es un tema muy necesario. Anteriormente nunca nos cuestionábamos antes de la pandemia de dónde venía la conectividad. Simplemente asumíamos que la teníamos. En algunos lugares todavía no tienen conectividad al 100%, pero era un tema que no nos planteábamos. Simplemente asumíamos que la conectividad era lo que sucedía. Y hoy con esta pandemia nos estamos replanteando muchos temas y un tema muy importante es cómo podemos llevar conectividad a los ciudadanos. Y una forma de llevar conectividad a los ciudadanos es principalmente a través de la infraestructura de telecomunicaciones. Sin infraestructura de telecomunicaciones no podemos tener acceso a esta conectividad que es tan importante y más en estos momentos que estamos viviendo. Entonces, ha llegado el momento de plantearnos cómo podemos desplegar redes, cómo podemos ser más eficientes, cómo podemos llevar las redes a todos los lugares en donde actualmente no existe esta conectividad. Y es muy importante la colaboración en los 3 niveles, es decir, entre la sociedad, entre la industria privada y entre el gobierno para que podamos desplegar redes, llevar conectividad a los ciudadanos de una forma más eficaz, más eficiente y que todos tengan acceso a estos servicios que son un servicio básico. De hecho, en nuestra Constitución, bueno, el derecho a la conectividad y la Internet es un derecho humano, es algo a lo que todos los mexicanos tenemos derecho y es muy importante que tengamos esta conectividad actualmente para poder mantener y potencializar las actividades económicas, porque estamos viendo que esta situación, esta nueva normalidad va a seguir evolucionando y no vamos a regresar atrás. Es decir, el ciudadano cada vez va a requerir mayor conectividad, de mejores redes, de mejor velocidad y de mejores servicios en un ambiente de competitividad y neutralidad. Es algo muy importante, es algo que estamos viviendo, es algo en lo que tenemos que enfocarnos para seguir trabajando. Entonces, digamos que ahorita en esta pandemia realmente a todos nos ha hecho cuestionarnos cómo podemos tener mejor conectividad y qué tenemos que hacer para alcanzarla, ¿no? Porque, reitero, ¿no? Existen algunos lugares en donde todavía la conectividad desafortunadamente no es una realidad para muchos mexicanos y tenemos que enfocarnos en trabajar en los 3 niveles para llevar la conectividad a los ciudadanos. Muy bien, todavía tenemos tiempo suficiente y te quisiera hacer una pregunta específica, Claudina. Sin duda la pandemia puso a prueba muchas de las capacidades de nuestro país, muchas de las fortalezas, pero también hizo evidente las debilidades de nuestro país. En materia de infraestructura de telecomunicaciones, ¿qué opinas? ¿Cómo estábamos en ese rubro? ¿Estábamos bien preparados? ¿Nos faltaba prepararnos? ¿O todavía hay mucho por hacer? Muchas gracias, Edgar. Es una excelente pregunta. A ver, ¿existe infraestructura de telecomunicaciones en nuestro país? ¿Existe suficiente infraestructura de telecomunicaciones? Aún no, aún queda mucho para desplegar, para llevar la conectividad a los ciudadanos. Como reiteraba hace un rato, existen municipios y existen lugares en México, en zonas rurales, donde no hay conectividad. Entonces, eso no es una realidad. Esto afecta, obviamente, al desarrollo económico, afecta también la equidad, afecta la innovación. Entonces, digamos que todavía tenemos mucho que hacer para continuar desplegando las redes de telecomunicaciones. Uno de los principales retos de la pandemia cuando comenzó esta situación fue, nos hace falta mayores redes, pero luego las existentes, ¿cómo les proporcionamos el mantenimiento? Porque las redes de telecomunicaciones necesitan un mantenimiento, necesitan que los técnicos vayan a revisar las torres, vayan a revisar las redes de fibra óptica. Entonces, uno de los principales retos de la industria fue cómo continuamos operando en condiciones de normalidad durante la pandemia. Entonces, ahí fue muy importante la colaboración del sector de telecomunicaciones, también con las autoridades federales, a fin de que se apoyara a los técnicos a continuar brindando el apoyo a los servicios de telecomunicaciones, aún en lugares en donde no se permitía trabajar o existían ciertos horarios o restricciones. ¿Por qué? Porque era cuando estábamos viendo que la población necesitaba mayor conectividad, era cuando había que incrementar las capacidades de las redes existentes para poder hacerle frente a esta situación que nadie previó, y era muy importante el trabajar en colaboración con las autoridades federales y municipales
para poder continuar brindando la operación, porque esto, como te digo, es un tema continuo, es un tema 24/7, los 365 días del año. Será muy importante que los técnicos pudieran continuar haciendo su trabajo para que la población no se viera afectada en los servicios de conectividad. Entonces, te diría que uno de los principales retos fue lograr esta interacción, que afortunadamente se logró, que se ha trabajado muy bien con los municipios, con las autoridades, para poder continuar brindando el mantenimiento de las redes. Y digamos que esto también nos hizo replantearnos, ¿no? Toda la forma de operación, en donde, bueno, pues las autoridades también han estado muy conscientes de la importancia de que los técnicos puedan dar mantenimiento a las redes y se puedan seguir desplegando más redes, porque como mencionaba, ahora más que nunca estamos notando que la conectividad no es algo que ocurre, no pasa la noche a la mañana, es un trabajo en conjunto, se requiere planeación, es un despliegue de inversiones que se tienen que llevar a cabo en el país. Como mencionaba, existen redes, pero no las suficientes aún para que podamos darle conectividad a toda la población de México, y más aún la que ya en ciertos municipios donde ya existe conectividad, cómo podemos mejorar las velocidades, ¿no? Porque más adelante hablaremos de las nuevas tecnologías, de todo lo que se viene en Internet de las cosas, y es muy importante tener la infraestructura suficiente para hacerle frente a estos cambios que van a ser más que necesarios. Perfecto. A ver, planteaste un punto muy importante. Durante la pandemia, recuerdo muy bien, las autoridades federales establecieron a las telecomunicaciones como una actividad esencial, y eso generó que para mantenerlas vivas, pues se tuviera que interactuar ahora más que nunca con los municipios. Y eso me lleva a regresar ahora con el alcalde, y gracias por ceder en primer término la intervención de Ana Claudina, porque se lo agradezco principalmente porque nos puso en el centro de la discusión. ¿Qué pasó en el lado de Huixquilucan ante esta pandemia? ¿Cuáles fueron sus acciones? ¿Cómo se mantuvieron comunicados y activos en esta pandemia? Adelante. Muchísimas gracias. Primero quiero saludar a Gladys, presidenta ejecutiva de Alcaldes de México, agradecerle a mi amiga Gladys, a Norma Pérez Vences también, saludarla. Y para mí es un honor estar con Ana Claudina el día de hoy en este panel, y Edgar, a ti también. Muchísimas gracias, y a toda la gente que nos está viendo, que puedan saber cómo estamos llevando desde el principio de la pandemia desde el lado de los municipios. Primero, quiero dejar muy en claro que es una pena el manejo que ha tenido el gobierno federal. El gobierno federal a los municipios no ha mandado un solo cubrebocas. El gobierno federal, recordemos que decía que si llegamos a los 65,000 muertos iba a ser una catástrofe. Ya estamos en 90,000 muertos. Desde el principio de la pandemia, el manejo desde los municipios, en Acción Nacional fuimos muy responsables en cómo llevamos esta pandemia. Como presidente municipal y como coordinador nacional de alcaldes, desde el primer momento estuvimos viendo por la vida de la gente. En Huixquilucan fuimos el primer municipio en donde mandamos a toda nuestra gente que trabaja en el ayuntamiento a trabajar desde su casa. Ahí es el primer punto en donde se necesitaba tener una conectividad con los empleados y el ayuntamiento. Fuimos el primer municipio en llamar a Cabildo para poder tener recursos para luchar contra la pandemia. Créanme que estar al frente de un municipio en los primeros meses, en las primeras semanas, pues fue algo, un reto muy grande. Para mí es un honor el poder estar enfrente de Huixquilucan, al frente de Huixquilucan, y poderlo sacar adelante. Huixquilucan tiene la tasa de mortalidad, lo digo gracias a Dios, de las más bajas. ¿Por qué? Porque la sociedad y el gobierno trabajaron de la mano, y gran parte de estos buenos resultados que hemos tenido fue el trabajo que tuvimos en redes sociales, que más adelante lo estaré mencionando, de cómo ha sido y los alcances que hemos tenido por las redes sociales, en donde gran parte de los municipios en el país nos han copiado, que es bastante bueno. Gran parte de municipios en el país nos pidieron poder darles asesoría de cómo estábamos manejando la pandemia.
en los primeros meses, en las primeras semanas de la pandemia, en donde cada uno estábamos en nuestras casas, era vital poder tener conexión con todos los ciudadanos. Es algo que nadie sabía lo que estábamos viviendo. Quiero presentar un primer video del trabajo que hemos hecho en el municipio de Huixquilucan para que vean toda la gente que nos está viendo cómo hemos trabajado en el municipio. Adelante, video. En plena crisis mundial de salud, la tecnología puede ser un aliado clave para lograr mejores resultados. En Huixquilucan, la conectividad fue clave en el desarrollo local durante la pandemia. Una de las herramientas fueron las redes sociales, el uso de Facebook y Twitter, en la cuenta personal de Enrique Vargas y la cuenta de gobierno Huixquigov, a partir de las cuales se brindó información oportuna de la OMS con acciones, medidas acerca del COVID y los cambios de semáforo. Al ser un gobierno incluyente, se realizó material en otomí para personas con autismo y personas con discapacidad auditiva y verbal. Se contó con atención médica a través de videollamada con doctores del DIF las 24 horas del día. El centro de mando, además de realizar sus funciones, fue habilitado como el call center para pacientes con sospecha de COVID, con información sobre sintomatología y disponibilidad en tiempo real de hospitales COVID, estatales y federales. Gracias a la aplicación CNOW, recibimos llamadas solicitando servicios de emergencia. Ya en semáforo naranja, se implementó el portal de citas digital para dar atención personalizada a través de diversos servicios municipales. Asimismo, ampliamos nuestros trámites y servicios, haciendo posible el pago de predial y agua en línea. A través de números telefónicos y de WhatsApp, se atendió violencia de género, línea de apoyo para jóvenes, adultos mayores y apoyo psicológico. En el periodo de semáforo naranja y con la reapertura gradual, a través de la campaña denominada Asparo, se realizaron directorios de vacantes semanales de empresas asentadas en el municipio, comercios con servicio a domicilio y de forma presencial, maestros sin empleo que podían ofrecer clases a domicilio, artistas para vender sus obras. Para los niños, se creó el superhéroe Luca, el cual informó y concientizó a los niños sobre el COVID-19, medidas de limpieza y seguridad. Se realizaron festejos virtuales con el apoyo de la ciudadanía. Con un evento nocturno transmitido en redes sociales, agradecimos a todo el personal de actividades esenciales. Apoyamos a estudiantes de la UAM para hacer su examen de admisión en línea en las bibliotecas públicas municipales. Se realizó espectáculo musical en el techo de una azotea para que la gente bailara desde sus casas, transmitido en vivo en redes sociales. Se difundió mensaje del presidente municipal con motivo de la independencia. Los recursos destinados al grito se encuentran disponibles para la compra de vacunas contra la influenza y el COVID-19. Se determinó que las empleadas municipales, que también son mamás, sigan laborando desde casa hasta que inicie el ciclo escolar presencial. Huixquilucan fue el primer municipio en contar con un alcalde con la certificación de la OMS en planificación operativa para apoyar la preparación y respuesta al coronavirus COVID-19 y en otras certificaciones para manejo de la epidemia de COVID y de influenza. Cursos tomados en línea a través del portal de la Organización Mundial de la Salud en su plataforma de cursos e-learning en su Academia de Salud. Gracias a la conectividad, innovación y al acceso a la tecnología que hoy tenemos, sumados a la experiencia, capacidad y coordinación, ha sido posible mantener una cercanía con los ciudadanos, manejando la pandemia de manera exitosa, reactivando la economía y el desarrollo integral de territorio municipal. En Huixquilucan, prevenir salva vidas. Esta es una parte del trabajo que hicimos en el municipio de Huixquilucan. Yo les quiero compartir que tengo más de 100 grupos de WhatsApp en mi teléfono que nos ayudó demasiado en esta pandemia. Habilitamos una línea de WhatsApp con los psicólogos, porque en el encierro las familias al principio fue algo que necesitaban apoyo, necesitaban poder hablar con alguien. Fuimos el primer municipio en hacerlo. También fuimos el primer municipio en donde exigimos tener cubrebocas. Esto ayudó mucho el tema de las redes sociales. Y yo aquí quiero dejar algo muy en claro para toda la gente que nos está viendo. Es necesario el uso de cubrebocas. El doctor Gatell ayer decía que no era necesario. Yo lo quiero dejar muy en claro. El cubrebocas salva vidas. En nuestras redes sociales lo hemos dejado muy en claro, la necesidad de usar cubrebocas en el municipio de Huixquilucan, porque eso salva vidas. Tenemos un app que se llama CNOW,
Este app es una tecnología israelí en donde los que viven nada más en Huixquilucan se pueden conectar al centro de mando para cualquier emergencia que se necesiten. En la pandemia estuvimos muy activos con este app en donde salvamos vidas. Nos hablaban, llegaban la ambulancia, pero también quiero hablar de un tema que es muy interesante, el tema de la inseguridad en las redes sociales. Mediante páginas se ponían de acuerdo, se organizaban delincuentes para saquear algunos centros comerciales. Aquí en Huixquilucan se trataron de poner de acuerdo por medio de una página que se llamaba Saqueo Interlomas, que era gente de otros municipios, y detectamos la página inmediatamente y por medio de esa página bajaban a un grupo de WhatsApp en donde les daban las órdenes de lo que tenían que hacer. Detuvimos a estos delincuentes que querían saquear un centro comercial aquí en Huixquilucan, en donde estuvimos siempre muy atentos de cualquier movimiento, estuvimos muy atentos de cualquier movimiento que tenía la página, que eso es muy interesante, el ver cómo la delincuencia también está en las redes sociales. En esta página todos los días se metía gente y cada una de las gentes que entraban a la página los mandaban a este grupo de WhatsApp que la gente de inteligencia que tenemos, el área de inteligencia que tenemos, entraron también al grupo de WhatsApp. Yo personalmente hablé con el líder durante 15 días en donde yo le decía que cuidado y se metieran aquí al municipio de Huixquilucan, y no le interesaban, seguían adelante, y un domingo a las 5:30 de la tarde, por medio de la página y por medio del grupo de WhatsApp, dieron la orden para querer entrar a un centro comercial, lo cual no lo permitimos, los detuvimos a estos delincuentes, pero ya los delincuentes, la delincuencia también obviamente está en las redes sociales. Por eso es muy importante decirle a toda la gente que nos ve que tengan mucho cuidado con sus fotos personales, con la ubicación que den y sobre todo de sus hijos, de sus hijas, que tengan muy monitoreadas sus redes sociales porque la delincuencia está ahí. Ahí lo aprendí, en donde cada vez hay más delincuencia en estos grupos de WhatsApp. Créanme que estar al frente del municipio, gobernándolo en una pandemia, es un gran orgullo y es un gran honor porque salvas vidas. Y gracias al Internet, que ya lo voy a estar diciendo en mi próxima participación, van a ver qué alcance tuvimos con la ciudadanía, no solo de Huixquilucan, de todo el país, y en donde ayudamos a salvar vidas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, presidente. A ver, creo que la charla se está poniendo interesante porque es de los primeros foros que me toca ver que con las primeras participaciones se están generando preguntas. Entonces, me gustaría intercalar para optimizar el tiempo las siguientes preguntas que tenemos en sus participaciones y meter las preguntas de la audiencia que nos está acompañando, de tal manera que ustedes puedan manejarlas o administrarlas. Hicieron un buen recuento. Felicidades, presidente, por el uso de la tecnología. De verdad que es algo loable y pocos municipios le sacan este provecho a la tecnología. La pandemia nos puso a prueba en muchas dimensiones, pero la conectividad nos permitió irnos a la casa y seguir activos, no al 100%, pero seguir trabajando, seguir estudiando en alguna manera. Tener contacto todavía con el gobierno y el gobierno prestarnos este tipo de servicios y darnos la información correspondiente. Pero sabemos, Claudina, y esto es para ti, que esta conectividad solo es posible porque hay infraestructura de telecomunicaciones. Hay torres, hay antenas, hay ductos, hay cableado de todo tipo y hay uso de frecuencias radioeléctricas y hay uso de frecuencias espaciales que son las que nos conectan. Entonces, ¿qué pasa cuando la infraestructura no está? ¿Cómo afecta la conectividad? Muchas gracias, Edgar. Bueno, ¿cómo afecta la conectividad? Si no tenemos infraestructura, no hay forma en la que tengamos conectividad.
está comprobado que todavía la infraestructura satelital no funciona de la forma que tiene que funcionar para el tema de conectividad celular y de redes. Entonces, muy importante que tengamos la infraestructura suficiente en todo el país para proveer de conectividad a las zonas en donde no hay y, como decía hace un momento, en las zonas donde ya existe la conectividad, ¿cómo lo mejoramos? Porque tenemos zonas donde tenemos mucha densidad de población y todos como ciudadanos nos ha tocado ver en cierto momento que no tiene señal o que la señal está saturada o a ciertas horas, que es cuando la gente está conectándose precisamente para entrar al home office, para entrar a la educación, pues nos toca ver cómo nos está bajando un poquito la señal y cómo a veces nos conectamos. Entonces, ¿esto de qué nos habla? Que necesitamos también implementar nuevas soluciones tecnológicas para tener mayor conectividad en las áreas densamente pobladas, ¿no? Y eso es un tema que estamos viendo en otros países donde se están implementando las small cells precisamente para llevar conectividad en las zonas donde ya está poblado y donde no necesariamente puedes poner o instalar una torre de telecomunicaciones porque ya no hay espacio, porque también es un tema, ¿no? El espacio. Entonces, eso es importante y también que esta infraestructura sea neutral, ¿no? Es muy importante que la infraestructura la puedan utilizar todos los operadores porque esto brinda una mayor eficiencia, ¿no? En el manejo de redes, ¿no? Y en el manejo de esta infraestructura. Entonces, digamos que sin conectividad, volvemos a lo mismo, no podemos realizar nuestras actividades, no le podemos hacer frente al desarrollo. Ahorita lo que dijo el presidente municipal es muy importante, o sea, los esfuerzos que realizaron de llevar esta conectividad a los ciudadanos, de llevar estos trámites municipales, de mantener a la sociedad informada, no hubiera sido posible si no hubieran tenido las redes instaladas en el municipio. Es una gran labor, pero esto no es muy importante reiterar que sin estas redes, pues esto no hubiera podido pasar y es de verdad una labor impresionante el escuchar esas historias de éxito en donde a través del esfuerzo del presidente municipal y de su gobierno, los ciudadanos estuvieron informados de lo que estaba pasando. Entonces, es algo que vemos los beneficios en la población, sobre todo en las situaciones de crisis y también en nuestro día a día. Muy bien. A ver, entonces, la conectividad nos está ayudando a sortear las dificultades de la pandemia, nos va a ayudar a la recuperación económica, no tengo la menor duda, y yo creo que nos va a dejar esta pandemia muchas enseñanzas, entre ellas de que la conectividad ya está plenamente integrada en nuestras actividades de todo tipo, es transversal a la educación, a la economía, a la industria y cada vez más. Pero si estamos conscientes de ello, Claudina, y sabemos lo importante que es para este tipo de emergencias o inclusive en terremotos o en huracanes y que la conectividad nos va a permitir estar seguros, alertar, activos, todavía tenemos muchas personas no conectadas y esperemos que estas enseñanzas de la pandemia no se nos olviden, por lo que va a haber necesidad de incrementar la conectividad y por consecuencia la infraestructura. Si tenemos claro eso, entonces, ¿por qué no tenemos más infraestructura? ¿Qué pasa? ¿Por qué no hacemos lo que tenemos que hacer si necesitamos más infraestructura? Gracias, Edgar. Es una serie de factores. A ver, las inversiones en infraestructura de telecomunicaciones son inversiones a muy largo plazo, son inversiones muy caras que también ayudan a desarrollar los municipios y los estados, generan empleos. Sin embargo, ¿qué sucede? Se les requiere una planeación y como vuelvo al principio, hay que tener una colaboración entre los tres órdenes que viene siendo la iniciativa privada, el gobierno y las comunidades. Para poder hacer estas planeaciones a largo plazo, es muy importante contar con la colaboración de las autoridades y más importante aún tener un marco regulatorio homologado. ¿Qué sucede en la práctica y qué sucede en nuestro país? Que cada municipio cuenta con un marco regulatorio diferente. Entonces, al desplegar infraestructura de telecomunicaciones, no se cuenta con una homologación a nivel estatal, lo cual hace más difícil esta planeación, que es a muy largo plazo. Y estos despliegues deben de ser muy rápidos. Entonces, también, ¿qué sucede? Que a veces, al tener esta regulación tan distinta, puede haber un municipio en el cual la infraestructura se puede desplegar de una forma más rápida, que es la necesidad finalmente de la población, tener esta conectividad de forma rápida, y puede haber otros lugares donde los trámites se lleven un tiempo considerable, que pueden llegar a ser hasta un año. Entonces, esto puede crear de alguna forma un rezago en el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones. También esto afecta, obviamente, porque pues, las empresas no pueden hacer una planeación
con tiempo o no pueden saber en cuánto tiempo van a obtener la autorización para llevar a cabo este despliegue. Entonces, un tema en el que andaremos más adelante en cómo hay muchos casos de éxito en donde con la colaboración entre autoridades y entre empresas se logra un despliegue muy efectivo que beneficia a la sociedad, pero esto es un factor que juega en contra, ¿no? Cómo se puede desplegar redes cuando no se tiene una certeza de cuál va a ser la regulación, cuál va a ser el marco adecuado, cuál va a ser el tema de los tiempos, que juega un factor muy en contra en esta industria en donde los despliegues deben ser muy rápidos. Muchas gracias, Claudina. Presidente Vargas, hay algo muy importante ahorita, todo este uso de herramientas digitales y todo lo que ustedes implementaron para sacarle ventaja, para sacarle provecho en el tema de la pandemia, debió reflejarse de alguna manera en ciertos resultados, ¿no? ¿Cómo fue la estrategia? ¿Cómo fue la reacción de estas acciones que ustedes implementaron? ¿Y cuáles son los resultados que tienen? Y algo muy importante, sé que ustedes se apoyaron, entre otras herramientas, pues en la plataforma de CNOW, de COVID Now, donde se alimentaban de alguna manera de ciertos reportes o incidencias. ¿Cómo pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿Se incrementaron? ¿Cómo fueron utilizadas esa información? A ver, yo primero quiero comentar algo de lo que estabas platicando ahorita con Ana Claudina. A ver, eso yo lo voy a platicar del lado de los municipios. Hay empresas que son muy responsables en cómo hacen sus obras. Como presidente municipal, yo cada una de las obras que se va a hacer, yo las reviso. Hay empresas que son muy responsables en donde meten toda la infraestructura, pero hay otras empresas que no. Hay otras empresas y es en donde se puede parar un poco la situación, en donde tratan de llegar en la noche a romper calles, y esto casi siempre es porque las empresas grandes contratan a gestores o contratan a constructoras que no hacen bien las cosas. Yo estoy de acuerdo con Ana Claudina que se debe de legislar en el tema para poder hacer lo mejor posible y lo más rápido para las empresas y para los ciudadanos. A mí me queda muy claro que entre más se tarde en meter todas las empresas, toda la infraestructura que necesitan, pues la conectividad va a ser mucho más lenta o va a ser más rápida, y eso es a favor y en contra de los ciudadanos. Pero sí hay empresas, yo te lo digo por la experiencia que tengo en el municipio, ya 5 años y meses gobernando, que hay empresas que llegan en la noche, que se tratan de arreglar con la policía para tratar de romper calles y tratar de meter esta infraestructura que se necesita, y eso obviamente pues no lo vamos a permitir. Yo en el municipio de Huixquilucan no lo permito. Yo lo que hago, sabe, las empresas que tienen abierta completamente las puertas en el municipio para poder avanzar rápido. Yo soy empresario, tenemos empresas de hace 45 años, constructoras también, y sé lo que representa el estar parado. ¿Qué hago aquí? Me traen sus proyectos, reviso cómo lo quieren meter. Pero, por ejemplo, había una empresa que quería meter fibra óptica en una avenida en donde la acabábamos de rehacer nueva y quería irse por en medio porque se tenían que ir por ahí. Obviamente no lo permití. Yo estoy de acuerdo con Ana Claudina, se tiene que hacer algo al respecto porque tenemos que avanzar en México. Estamos muy atrasados en infraestructura para la conectividad de nuestros ciudadanos. México le falta muchos años para poder estar conectados al 100%. El tema de CNOW, de los reportes que nos llegaban, que eran por medio de CNOW, eran por medio de las redes sociales y era por medio de los grupos de WhatsApp que tenemos. Al principio, cada reporte que revisamos, la verdad es que era un tema difícil. ¿Por qué? Pues porque no sabíamos y la gente no sabía cómo manejarlo. Yo aquí quiero hacer un gran reconocimiento para todos los policías, para toda la gente que estuvo en calle
que estuvieron viendo por la gente, a todos los doctores, a todos los choferes de las ambulancias, a todos los que estuvieron en la calle, no solo en el municipio de Huixquilucan, en el país, todo mi reconocimiento, porque fueron semanas, fueron meses en donde estuvieron velando por nuestra seguridad, y aquí le quiero hacer un reconocimiento. Hoy, obviamente, ya es diferente, ya aprendimos mucho de lo que es esta enfermedad y hoy es completamente diferente. Ya los reportes que se manejan, obviamente ya las ambulancias, los camilleros ya saben más cómo manejar la pandemia, y también hay que decirlo, los ciudadanos también ya son mucho más responsables que al principio. Hay gente que todavía no cree que existan, hay gente que me lo han comentado, que por qué si el presidente de la República no usa cubrebocas, ¿por qué ellos sí? Hay que decirle a toda nuestra gente que la pandemia sigue y todavía va a seguir por muchos meses, y tenemos que ser responsables en el manejo de cómo llevamos la pandemia y sobre todo ayudarles a que entiendan de que esto es un tema muy delicado para su vida. Gracias, presidente. Felicidades por su postura. Una de las ventajas de tener en el servicio público a personas que han estado de los dos lados del escritorio, como empresarios, como ciudadanos y también como servidores públicos, da ese conocimiento y esa sensibilidad. En realidad, el problema de la infraestructura en México en relación con la posibilidad de instalarlo a nivel municipal, porque no hay de otra, es a nivel municipal a donde van a llegar los servicios a las personas, igual que el agua potable, la energía eléctrica, es la última milla para las telecomunicaciones. Ha tenido un problema histórico. Por un lado, del lado del gobierno, no ha habido la suficiente claridad y certeza que necesita del otro lado el empresario. Y el empresario necesita esa certeza para poder programar sus inversiones y poder hacer lo necesario para que exista esto. Entonces, yo creo que es una fórmula que en palabras se oye sencilla, pero tiene una solución que se puede dar, y hay algunos ejemplos a nivel nacional, como el estado de Hidalgo, que logró la homologación de sus 84 municipios con tiempos de respuesta muy rápido. Pero en ese sentido, justo, Claudina, ¿cuál sería la propuesta del lado del escritorio de la industria que pudiera ayudar a que estas inversiones fluyan y poder incrementar la conectividad? Ya que no solo es el ciudadano el beneficiario, ya hemos visto en el recuento que nos ha dado el alcalde, también el gobierno, el servicio público lo usa. Muy válido, una muy buena pregunta, porque yo creo que, como bien mencionó el presidente municipal, tenemos que tener un tema de colaboración. O sea, creo que el ejemplo que dio es muy válido, es muy claro, y claro que existe una preocupación de las autoridades de que las cosas se hagan bien, se hagan en regla y sea conforme a los lineamientos municipales. Es una parte muy importante, ¿no? También de parte de la industria, obviamente lo que se solicita a veces es mayor claridad en los trámites municipales y en los tiempos, porque los despliegues, vuelvo a mencionar, suelen ser muy rápidos. Las necesidades de conectividad de la población pues son de forma inminente. Entonces, esa fórmula creo que se logró muy bien, como bien mencionaste, Edgar, con el estado de Hidalgo, con la armonización regulatoria, en donde se logró reducir el tiempo de obtención de un permiso de 7 meses, aproximadamente más de 30 días. Entonces, es algo muy bueno porque permite mayores inversiones, permite tener un trámite homologado en todo el estado, da mucha certeza para la industria y también facilita mucho los trámites de telecomunicaciones. Existen otros ejemplos también, por ejemplo, en Brasil, en donde en el municipio de Porto Alegre se logró sacar una licencia única para poder desplegar redes de telecomunicaciones. En otros municipios en el Perú se tiene una afirmativa ficta, es decir, la autoridad asume que la industria está haciendo las cosas de la manera en que la autoridad lo requiere, se expide el permiso y posteriormente se hace una revisión. Entonces, digamos que existen esos ejemplos a nivel regional, en la región de Latinoamérica, en donde se está empezando a trabajar de la mano de la industria, y yo creo que es un ejemplo muy bueno, y creo que en México tenemos todavía un reto, pero principalmente es muy importante que tengamos
una colaboración, ¿no? Entonces, este tipo de ejemplos son buenos. Para el convenio del Estado, para el Estado de Hidalgo en la organización regulatoria se contó con mucho apoyo de la industria, con apoyo de las autoridades federales para lograr esta armonización y obviamente se escuchó las necesidades de los municipios y del gobierno, ¿no? Es una parte muy importante. Entonces, creo que todos como actores estamos aquí involucrados y debemos de trabajar en conjunto para lograr dar una certeza tanto a la industria como a la sociedad y también como a los gobiernos. Esto es un trabajo de todos en conjunto y creo que el alcalde, creo que el presidente municipal tocó un punto muy válido y bastante positivo para abrir este diálogo y ver cómo se puede colaborar, cómo se puede realizar también un trabajo con los municipios cuando están llevando a cabo sus planes de desarrollo urbano. Sería bueno tener ese trabajo en colaboración para poder planear lo que es el despliegue de las comunicaciones sobre la marcha y en conjunto, ¿no? Como lo forman los planes de desarrollo urbano de los municipios en particular y de que las necesidades de cada municipio, ¿no? Planeando el crecimiento de cuánto se va a requerir en inversión de telecomunicaciones. Creo que sería un muy buen ejercicio para empezar a desarrollar y a trabajar en conjunto y hacer una planeación para el futuro. Hablando de esa propuesta de colaboración, sé que hace poco American Tower firmó un convenio de colaboración con el Estado de México, con el gobierno del Estado, justo en ese sentido. Platícanos un poquito de ello. Pues sí, bueno, en efecto, hace un mes aproximadamente logramos suscribir un convenio de colaboración con el Estado de México. Por este convenio de colaboración estamos planeando una inversión en el Estado de 70 millones de pesos durante este año. Y este convenio de colaboración finalmente sienta las bases de cómo se puede desplegar infraestructura de telecomunicaciones, cómo podemos trabajar con los municipios para lograr un despliegue más rápido, más eficaz. Obviamente se trabajaría con cada municipio en lo particular para lograr llevar la conectividad, porque el Estado de México tiene unas cifras muy interesantes en donde aproximadamente 7 de cada 10 ciudadanos cuenta con un teléfono celular, pero no cuenta con redes de datos. Entonces, es muy importante fomentar y crecer las redes de telecomunicaciones para que la gente pueda estar conectada. También para llevar mayor conectividad a las pymes, en donde se estima que también aproximadamente 7 de cada 10 pymes no cuenta con acceso a redes. Entonces, es muy importante que sigamos desplegando redes y este convenio de colaboración sienta las bases precisamente para sentarnos a colaborar, a crear un ambiente de lluvia de ideas, de discusión, de cómo podemos desplegar las redes, cuáles son las necesidades, cuáles son los puntos de preocupación de la sociedad, de los gobiernos. Entonces, a través de esta fórmula esperamos hacer despliegues más eficientes y llevar la conectividad en los lugares en donde actualmente no están conectados los ciudadanos. Muchas gracias, Claudina. Bueno, y aprovechando que tenemos un alcalde con visión empresarial y visión de servicio público que no están peleadas una con la otra, porque aunque unos persiguen un interés social y el otro persigue un interés económico, a final de cuentas los ciudadanos que trabajamos para el sector privado o que trabajamos para el sector público, pues obtenemos de ellos servicios, trabajo, un salario, una contraprestación o algo que a final de cuentas es lo que estamos necesitando. Ya sea que me lo dé el sector privado o me lo dé el sector público, de una u otra forma, a mí como ciudadano me interesa que los dos funcionen bien y cuando converjan, que los dos se coordinen de manera adecuada. En ese sentido, alcalde, ¿qué pasó con los servicios públicos en el municipio? ¿Cómo mantenerlos operando en una dificultad como la pandemia? Y también, ¿cuál es la visión del municipio, del alcalde, para la recuperación económica? Ok, primero quiero ofrecer, Ana Claudina, tener una reunión para ver todos los municipios en el Estado de México que gobernamos en Acción Nacional, los proyectos que traigan para poderlos ayudar y que sean mucho más rápido. Yo estoy a favor, obviamente, de que se puedan hacer las obras rápido, como decía Edgar. A mí me tocó estar de un lado y del otro. Por ejemplo, yo en la mobiliaria que tenemos en la familia le rento a varias empresas las antenas y esto tengo ya más de casi 15 años. Entonces, sé lo importante que es que sea rápido. Sé lo importante que es que el municipio pueda ser un facilitador y no que esté parando cualquier inversión. Yo con mucho gusto
me ofrezco a tener una reunión, ver sus inversiones en los municipios de Acción Nacional y darle para adelante rápido. Los servicios públicos fue un gran tema en la pandemia. Como yo lo decía, hay que reconocer a toda la gente que estuvo trabajando en la calle, que siempre estuvo viendo por toda la situación de los ciudadanos. Para cualquier detalle que se necesitara en los ciudadanos en la calle, ahí estuvieron los servicios públicos, policía, ambulancias, protección civil. También quiero comentar que este año no llovió demasiado, que también eso nos ayudó mucho a los municipios, que no tuviéramos ninguna emergencia. Y dentro de toda la estrategia que tuvimos en lo digital, quiero presumir algo, y lo quiero dejar muy claro, presumir, que nuestra directora de mensaje e imagen tuvo 17 cursos de cómo manejar la pandemia. Obviamente todo esto fue en digital, y esto nos ayudó mucho a poder colocar los mensajes que se necesitaban para los ciudadanos. Los mensajes en donde siempre vimos por el bien de los ciudadanos. Siempre vimos por un paso adelante de lo que estábamos viviendo, pero hay que dejar algo muy en claro. Viene un segundo repunte, que ya lo estamos viendo. Todavía no acaba la pandemia. Tenemos que seguir cuidándonos. La ciudadanía tiene que seguir entendiendo que viene un repunte. ¿Por qué? Pues obviamente es el fin de año, es invierno, y la verdad es que no hemos tenido un manejo correcto desde el gobierno federal. Y en este repunte los ciudadanos se tienen que cuidar, los ciudadanos tienen que saber que si no tienen nada que salir, no lo hagan. Aquí hemos clausurado ya 25 negocios porque no respetaban todas las medidas. Hemos sido muy duros en ese tema y lo vamos a seguir siendo por la vida de los huixquiluquenses. Muchas gracias, alcalde. Muy bien, pues estamos a punto de abrir la fase de preguntas y respuestas, que aunque ya aquí en la interacción que hemos tenido hemos podido intercalar algunas, tenemos una audiencia bastante dinámica, nos da tiempo para 2 preguntas para cada uno, y me gustaría comenzar, Claudina. Bueno, antes que nada, hay una invitación del alcalde, por supuesto, libre para responder. Y ¿qué pasa con American Tower en cuanto a infraestructura en zonas que se consideran no atractivas y que por esa razón no llega la conectividad? ¿Qué hace American Tower en esos casos? ¿Cómo colaboran los operadores de telecomunicaciones? Damos primero esta pregunta, Claudina, la terminamos y después pasamos con el alcalde para su primer pregunta. Muchas gracias, Edgar. Bueno, respondiendo a la pregunta, vamos a hablar un poquito del convenio de colaboración que suscribimos también en este año con el estado de Oaxaca. El estado de Oaxaca es un estado en donde existen grandes márgenes en conectividad en los municipios, y precisamente a través de este convenio de colaboración que suscribimos con el gobierno del estado de Oaxaca, también estamos apostando a realizar mayores inversiones de telecomunicaciones en el estado para llevar fibra y torres de telecomunicaciones a los sitios donde actualmente no se cuenta con esta conectividad para los ciudadanos. También estamos desplegando redes también en las zonas de San Cristóbal de las Casas, Tapachula, que son lugares en donde no necesariamente había la mejor conectividad o todos los ciudadanos estaban conectados. Entonces es importante reiterar el compromiso que tenemos para continuar desplegando las redes, para continuar llevando esta conectividad, ofrecer nuestras soluciones también a los operadores, que finalmente son los que brindan la conectividad a los ciudadanos. Entonces, estamos trabajando continuamente y estamos trabajando de la mano con los gobiernos para poder hacer frente a las necesidades de los despliegues, porque son lugares en donde definitivamente se requiere mayor infraestructura y donde también tienes condiciones orográficas que son retadoras, ¿no? Es mucho más complicado llevar un sitio de telecomunicaciones en una zona rural, en la sierra, en donde actualmente no existe nada, llevar la fibra. Entonces, todo esto requiere una colaboración de los 3 niveles, ¿no? Regresando al punto que ya había mencionado anteriormente. Muchas gracias, Claudina. Para el presidente municipal, el uso de herramientas como WhatsApp fue importantísimo, y hace unos momentos platicó
de la creación de algunos grupos. ¿Cómo funcionaron? ¿Cómo se atendieron esas denuncias? ¿Cómo hacia el interior del municipio se podía pasar un reclamo, una sugerencia, una solicitud de ciudadano y preguntarle al mismo tiempo, ¿se van a seguir implementando? ¿Ya se quedan o solo fue por la pandemia? No, sí, a ver, estos grupos de WhatsApp ya los teníamos, creamos 5 o 6 más, pero estos grupos que teníamos desde el principio del gobierno, yo quiero presumir también que soy el presidente municipal con más conexión ciudadana. No hay ningún otro presidente o presidenta municipal que en su teléfono tenga 100 grupos de WhatsApp en el municipio, en donde en cada uno de los grupos está seguridad pública, está servicios públicos, y es muy rápida la respuesta. Es por eso que Whisky Lucan fuimos calificados 3 veces como número 1 en el manejo de la pandemia, pero me gustaría presentar un segundo video de los alcances que tuvimos en redes sociales durante la pandemia en el municipio de Whisky Lucan. Adelante, video. En Whisky Lucan, conocemos el potencial de la conectividad y las tecnologías digitales, mismas que han cobrado especial relevancia ante la pandemia como herramientas fundamentales para prevenir el contagio, mitigar los riesgos de propagación y los impactos de la crisis sanitaria. Gracias a la estrategia implementada, hicimos de las redes sociales una fuente confiable y oportuna para acercar información, contando con una red de más de 100 grupos de WhatsApp en todo el municipio, con distintos sectores, difundiendo la misma información de las redes sociales, y para aquellos que no contaran con acceso a la tecnología, acercarles la información a través de perifoneos en cada colonia. Permitió que Whisky Lucan descendiera del lugar número 1 en contagios al inicio de la pandemia al lugar 16, controlándose contagios y evitándose fallecimientos. De los 20 municipios más grandes del Estado de México, Whisky Lucan es el único que no ha rebasado los 100 fallecimientos. Así lo demuestran las encuestas en el manejo de la pandemia que se han realizado. Los números son claros. La suma de las 3 páginas de Facebook, Enrique Vargas, Gobierno de Whisky Lucan y Whisky Lucan TV, en el periodo comprendido del 23 de marzo al 12 de octubre, tuvieron un alcance orgánico de 75.464.981 personas alcanzadas. La experiencia en Whisky Lucan en el tratamiento de esta emergencia sanitaria demuestra que a través de soluciones tecnológicas es posible alertar y proteger a la población. En Whisky Lucan, prevenir salva vidas. $75 millones de alcance en las redes sociales. Créanme que para mí es un gran orgullo en el que municipios de todo el país nos hayan copiado la estrategia. Como les mencionaba, nos preparamos mucho en la parte digital y estoy seguro que las recomendaciones, los videos que hicimos ayudaron a salvar vidas. Y aquí en Whisky Lucan estoy muy agradecido con todos porque entendieron lo que era trabajar entre sociedad y gobierno. De verdad que estoy muy agradecido con el municipio de Whisky Lucan y vamos a seguir trabajando para salvar la vida de la gente. Muy bien, cifras bastante impresionantes, un rating muy alto si tomamos en consideración la población que corresponde al municipio de Whisky Lucan. Pues en realidad, si pensáramos que la población en su totalidad tuvo interacción, pues la población se multiplicó esa interacción por varias veces hasta llegar a esta cifra de millones. Un gran nivel de comunicación. Felicidades por eso, alcalde. Regreso con Claudina. Pues hay la propuesta que hace un momento hizo el presidente Vargas. Hay interés. Recuerden que en esta plataforma de Alcaldes de México están varios municipios de todo el país y preguntan otros municipios del país de si hay posibilidad de replicar estos convenios de colaboración como lo mencionaste hace un momento y como lo ofreció hace un momento, pero a nivel municipal. ¿Qué tienen que hacer? ¿Cómo pueden hacerlo? Muchas gracias, Edgar. Bueno, primero que nada, antes de responder a la pregunta, quiero felicitar al alcalde. Creo que la visión que ha tenido de telecomunicaciones y de comunicación con la población es algo excepcional. Me recuerda a otros modelos de éxito que hemos visto en otros lugares, como por ejemplo Estonia, donde se
se enfocó en crear un estado digital, entonces felicidades, y estaremos encantados de poder colaborar con ustedes y tener esta reunión para platicar acerca de los modelos de colaboración y cómo podemos desplegar infraestructura de una forma más eficiente, y en un municipio altamente conectado como es Huixquilucan, cómo se puede mejorar la densidad de las redes, porque es un municipio con un alto nivel de conectividad en el país. Y bueno, regresando a la pregunta, Edgar, claro que estamos abiertos a realizar este tipo de convenios con los municipios. Estamos trabajando actualmente con otros municipios en particular, llevando a cabo este expertise. Muchas veces la colaboración va de las dos manos. El municipio requiere saber en dónde se requiere mayor conectividad, cómo puede hacerlo más rápido, porque muchas veces también, esto es un tema más de las industrias, sabemos dónde están los huecos de conectividad, entonces trabajamos de la mano con los municipios para poder desarrollar estas soluciones, e inclusive con algunos municipios hemos suscrito convenios en donde la colaboración va más allá. Ellos pueden también poner a disposición de las empresas de telecomunicaciones en arrendamiento los inmuebles que no tienen algún uso, que también es algo beneficioso, porque hay que utilizar, y como bien sabemos, toda la infraestructura de bienes propiedad del Estado, precisamente para que no permanezca también sin un uso y un beneficio. Entonces, una parte muy importante que hay que considerar para estos convenios. Perfecto. Pues siguen llegando bastantes preguntas y afortunadamente tenemos tiempo, y si me permiten abusar del suyo, podemos irlas desahogando. A ver, en el video que nos mostró hace un momento, alcalde, hay varias tomas interesantes de uso de tecnología, y hay una que me llama la atención y no sé por qué no lo hemos hecho. Cuando nos toman la temperatura con la pistolita esta que apunta la luz, y sería interesante que algún desarrollador de ese tipo de tecnología, pues esa pistolita pudiera mandar de alguna manera el dato del ciudadano con o sin temperatura para centralizarlo y poder ver en el flujo de movilidad de las personas en donde se están detectando con temperatura algunas personas, y a lo mejor sé que se puede, pero es una cuestión de desarrollo y de economías de escala, pues esa misma pistolita con el dato del número telefónico, pues también le da esa trazabilidad tanto para el gobierno como para el ciudadano. Implica manejo de datos, implica de administración, pero esta es una manera de cómo vamos a evolucionar hacia adelante. ¿Qué va a pasar con Huixquilucan en el manejo de tecnologías? ¿Hacia dónde va? ¿Cuáles son los planes? ¿Qué van a hacer? ¿Qué más van a usar? ¿Se van a quedar aquí o van a seguir adelante? Bueno, primero decirle a Ana Claudina que si me quiere rentar todos los inmuebles del municipio, estoy listo. Podemos empezar a hacer un contrato sin ningún problema. A ver, ¿qué vamos a hacer? Como yo lo decía hace rato, hay un rebrote en México y en el mundo. También hay que decirlo porque no se maneja bien la información. En Europa, ¿qué pasó? En Europa, cuando salieron ya a la calle, muchos países pensaron que ya habían regresado a la normalidad. Y esto es lo que está ocasionando en Europa. En Chihuahua, ¿qué pasó? Chihuahua pasaron muy rápido de los semáforos. ¿Qué es lo que estamos haciendo en el municipio de Huixquilucan? Es tener calma con la ciudadanía. Por ejemplo, fuimos el primer municipio del país que paramos los gritos, el grito del 15 de septiembre. Fuimos muy responsables. Fuimos el primer municipio y después todos los municipios de Acción Nacional cancelamos el grito. ¿Qué vamos a hacer ahora? Para el Día de Muertos también cancelamos que pudieran ir a los panteones, y lo que vamos a hacer con medio de la tecnología en la explanada municipal la vamos a cerrar, y con estas pistolitas para ver la temperatura vamos a estar revisando a cada uno de los ciudadanos que quieran pasar por la explanada municipal la próxima semana para revisar qué temperatura traen. Hay mucha gente que está asintomática y esto nos puede ayudar a detectar algún caso, y como bien lo dices, poder tener esta tecnología con las pistolas de temperatura y poder conectar con el ciudadano, identificarlo de cualquier situación, y eso nos puede ayudar a detectar algún caso y poderle salvar la vida a él o a alguna gente a su alrededor para que se pueda aislar inmediatamente. Perfecto. Muy bien, siguen llegando preguntas, de verdad, felicidades
ha sido una buena conversación. Claudina, una pregunta para ti. Normalmente en el despliegue de infraestructura, pero antes, yo quisiera destacar algo. ¿Vieron cómo salió la cachucha de empresario aplicada al sector público? Le rento todos los inmuebles del municipio, porque sabe perfectamente que tienen esa doble utilidad y no le hace daño al servicio público y le genera ingresos. Entonces, eso es una parte importante de esto. Pero bueno, volviendo contigo, Claudina, siempre hay resistencias al despliegue de infraestructura de telecomunicaciones por mitos, ¿no? La última que por ahí empezó a circular es que el 5G propagaba el COVID y todas estas cosas. Y sabemos en cierta manera que no, pero ¿qué pasa? ¿Cuáles son los estudios, las evidencias que a nivel internacional se manejan para demostrarle a las personas que no hay ningún daño con respecto a su salud, que no genera cáncer, que no hay ninguna afectación a su persona? Gracias, Edgar. Es una muy buena pregunta, que finalmente nos la hacen todo el tiempo. En cuanto a los estudios, utilizamos un estudio de la Organización Mundial de la Salud, en donde este estudio demuestra que las antenas celulares no producen ningún tipo de enfermedad. Y también otra cosa importante es mencionar que nuestro regulador en México ya emitió unos lineamientos bajo los cuales las antenas deben de operar para ciertos parámetros de frecuencia y de emisión de electromagnética. Entonces, es muy importante saber que esto ya se encuentra regulado por las autoridades. Los operadores, obviamente, pues cumplen con estos parámetros. Entonces, una parte que nos debe dar confianza en que esto ya está regulado. Existe un estudio de la Organización Mundial de la Salud en donde se ratifica que esto no causa un daño a la salud. Sin embargo, existen todos estos mitos urbanos, estas leyendas, como lo que estuvimos viendo del 5G en las redes sociales. También es muy importante decir que nosotros no estamos en 5G todavía, entonces independientemente no causa ningún daño, pero todavía no estamos en ese punto porque se requiere al menos 10 veces más infraestructura de la que tenemos en el país para que lleguemos a ese tema. Pero bueno, es importante mencionar que sí existen estudios internacionales y también una regulación a nivel nacional. Hablando de eso precisamente, Claudina, sobre 5G, nuestro país se divide, le voy a llamar en dos tipos de infraestructura. La infraestructura de cobertura, que es donde están las poblaciones más alejadas, pero donde vive menos gente. Entonces, la demanda de servicios de telecomunicaciones, la velocidad del ancho de banda no es tan grande como las ciudades y las grandes zonas urbanas, donde ahí pues se necesita una combinación de cobertura y también se necesita una combinación de densidad. No solo tener antenas grandes, sino también tener antenas pequeñas, y eso nos va a preparar hacia la quinta generación de las comunicaciones. En este sentido, ¿qué se va a necesitar de infraestructura a nivel urbano para poder cumplir con esa densificación de infraestructura que nos dé el brinco digital al 5G? Gracias, Edgar. A ver, vamos a intentar utilizar de una forma más eficiente la infraestructura que ya tenemos. Entonces, también por eso es muy importante la compartición de la infraestructura existente para aprovechar lo que ya está. Y luego, ¿qué va a pasar? Vamos a tener al menos que empezar a duplicar la infraestructura que ya existe para entrar al 5G. Pero se estima que aproximadamente vamos a necesitar 10 veces más la infraestructura que ya existe en todo el país para poder llegar a esta cobertura. De hecho, la inversión es tan alta que se estima por estudios realizados por la industria de telecomunicaciones que aproximadamente va a generar un impacto de $730,000 millones para el 2035 en México. Es muy importante hablar de esto porque esto va a generar muchísima inversión en infraestructura, en redes y también el desarrollo económico que va a tener en el país. De hecho, en algunos países el 5G es tan importante, las inversiones son tan fuertes, por ejemplo, Canadá y Singapur, que llevan aproximadamente 10 años preparándose en colaboración entre el gobierno y los operadores y las empresas de telecomunicaciones para desplegar estas redes y prepararse para esto. Entonces, muy importante tener en cuenta que esto va a ser un detonador económico de igualdad, de equidad, también un tema de beneficio para la población, pero ¿cómo lo vamos a hacer de una forma ordenada? ¿Cómo vamos a garantizar y dar las condiciones para que se lleven a cabo estas inversiones y para que no solamente doblemos, sino que
tengamos 10 veces más la infraestructura existente. Entonces, es muy importante esta colaboración, y repito, entre autoridades, entre industria, entre sociedad, para que podamos crear las condiciones y México se empiece a preparar para algo que es inminente, que es muy importante que entremos, que tengamos la certeza de que vamos a entrar al 5G en determinado momento, cuando sea el momento adecuado desde un punto de vista regulatorio y económico, pero es importante empezar a preparar desde ahorita pues las bases, ¿no? Y cómo vamos a seguir desplegando infraestructura y, lo más importante, promover unas bases que a todo, o sea, que sean bases justas también para la sociedad, para el gobierno, para las industrias, porque necesitamos 10 veces más la infraestructura existente. Son números que son fáciles de decir, pero representa una inversión finalmente multimillonaria, y es muy importante también por cómo vamos a llevar esta conectividad a localidades, como tú muy bien decías, donde actualmente no existe la conectividad, y no hablamos ni siquiera de 5G, hablamos de cómo vamos a llevar la conectividad y los retos a los cuales nos vamos a encontrar. Muy bien, este es un tema interesante, presidente, porque lo que va a implicar es que no solo vamos a ver las grandes torres de 35 metros o los postes que están en la vía pública, sino se va a densificar de tal manera que va a haber necesidad de meter más fibra óptica. Por eso es importante estos acuerdos con industria, para poder acordar si de una vez abrimos la calle, quede un triducto, un poliducto, donde quepan 4 o 5 redes, y además va a generar ingresos y va a ayudar a las finanzas de los municipios. Y hablando de las finanzas de los municipios, ¿qué pasó? Huixquilucan venía siendo uno de los municipios con mejores calificaciones crediticias en temas de finanzas. ¿Les pegó el COVID? ¿Cómo les afectó? ¿Cómo están mejorando? ¿Cómo se van a recuperar? A ver, es muy buena pregunta. Desde el principio de la pandemia fui muy responsable en el manejo de las finanzas. El gobierno federal dejó de mandar a los estados y a los municipios miles y miles de millones de pesos. Desde el primer día hicimos una reingeniería financiera para poder cerrar el año. Hoy, lo digo, acabamos ya de anunciar que tenemos para cerrar el año sin pedir un solo crédito y sin deber a ningún proveedor. Los aguinaldos de todos los empleados, como cada año que he gobernado, se van a pagar entre el 5 y el 7 de diciembre, pero hay muchos municipios que están en quiebra técnica, porque estos recursos que venían de la federación, que no van a llegar, les va a pegar y van a tener que pedir créditos. Hay muchos municipios que ya están pidiendo créditos. La pandemia pegó no solo en los recursos federales, sino en los recursos propios, porque obviamente hay una crisis. Hay una crisis, hay que decirlo, que nos va a costar muchos años salir de esta crisis. El gobierno federal no ha sido empático en el manejo de la pandemia ni de la crisis. Hemos visto que el presidente de la República declara que a él no le interesan las empresas. A ver, hay que dejarlo muy en claro. Los empleos del país los dan las empresas. Si no hay empresas, no hay empleos. México se está convirtiendo en un país en donde los jóvenes les están dando 2,000 pesos de estos programas sociales que no funcionan. Yo quiero un país en donde los jóvenes puedan ganar 10, 12,000, 15,000 pesos en su primer empleo. Debemos de salir adelante en conjunto, sociedad y gobierno, empresas y gobierno, para poder reactivar la economía, que este año se va a afectar muy fuerte. El cierre del año va a estar muy complicado y sobre todo el arranque del próximo año. Las y los presidentes municipales tenemos que ser muy cuidadosos en el manejo de los recursos en los próximos meses y años en el país. Muy bien. Sí, el manejo de los recursos es muy importante. Es un tema muy sensible, de ellos dependen el servicio público, la estabilidad de las empresas, los empleos de los que vivimos todos, y de ahí detona la cadena productiva. No se sabe qué es primero, si es el empleo o el consumo, pero de una u otra manera ambos están ligados. Si no hay empleo, no hay consumo. Si no hay consumo, no hay empleo. Entonces, esta virtud por la cual se impulsa la cadena productiva,
pues es importante, y el sector telecomunicaciones es igual, de esta forma, parte de esa cadena productiva, parte de proveer un servicio de telecomunicaciones. Bien, estamos llevando al final de esta interesante charla. Los felicito a ambos, Ana Claudina, presidente, por la interacción, por la sinceridad con la que nos hablaron. Yo me quedaría como conclusiones lo siguiente. Primero, México es un país con desarrollo de infraestructura de media a baja insuficiente. Eso nos hace vulnerable cuando vienen embates económicos, cuando vienen crisis sanitarias, cuando vienen eventos naturales que nos ponen a prueba y nos hacen todavía más evidente nuestras carencias. Creo que sin buscar que esto se traduzca en ciclos perfectos, sí debemos tener conciencia y debemos tener siempre en mente que vendrá la siguiente pandemia tarde que temprano y que debemos estar preparados para la siguiente pandemia. Y que estar preparados implica, hace un momento lo mencionó Claudina, países como Canadá, pues que vienen haciendo una serie de acciones por varios años para poder llegar a un objetivo específico, tener la infraestructura que deseamos, pero sobre todo la que necesitamos. Y después no solo es un tema de inversiones y no solo es un tema de prepararse ante contingencias, sino también es un tema de reforzar nuestras capacidades para hacer que México sea más competitivo. Hoy el entorno mundial nos separa cada día más en la medida en que los países tienen más acceso a tecnología, tienen más desarrollo en ciencia y por lo tanto tienen más infraestructura, potencialidades y capacidades de sus personas. Otro aspecto importante es, pues, esto no es privativo o exclusivo de los países a nivel federal. Esto está a nivel municipal, a nivel localidad dentro de los municipios. La competitividad tiene y debe venir de allá para fortalecer todas las capacidades del país. Empresas como American Tower, que a pesar de las vicisitudes que estamos pasando en estos días en nuestro país y en Latinoamérica, siguen confiando, siguen invirtiendo, y por el otro lado, pues hay como un diagnóstico diferenciado en cuanto a la sensibilidad de los gobiernos. Tenemos gobiernos en los 3 niveles de gobierno sensibles a las inversiones, conscientes de las inversiones, pero hay otros que no, hay otros que fijan sus prioridades en otros aspectos. Fue un panel muy productivo, muy participativo. Yo agradezco al público que nos acompañó, que se conectó, que se tomó este tiempo, alcaldes de México por la invitación, y Ana Claudina, y a usted, presidente, su palabra y su charla. Muchas gracias, y les doy unos minutitos para que den un mensaje de despedida y de cierre. Adelante, Claudina. Pues muchas gracias a todos, ha sido un placer compartir esta plática tan amena. Muchas gracias a todos por las preguntas, me encantaría poder contestar todas, pero ya no tenemos tanto tiempo. Y bueno, primero que nada quiero reiterar, pues, ahora sí que nuestra colaboración y el gusto es reunirnos con el presidente municipal para discutir las alternativas, cómo podemos hacer más eficiente el despliegue, cuáles son las necesidades. Dimos ejemplos acerca de cómo se puede mejorar, y una parte muy importante, bueno, o sea, lo mismo es la planeación en conjunto con el municipio. El ejemplo que Edgar diste de los ductos es algo bien importante. Creo que esta planeación se puede hacer de la mano, y el hablar de la planeación a futuro, porque esto va a seguir siendo una necesidad en el país. Una pregunta muy importante que me están haciendo ahorita es cómo medir la conectividad de tecnología con el medio ambiente. Creo que tiene que ir de la mano. Es muy importante también el respetar y el tener los lineamientos municipales en cuestión de ecología, de sustentabilidad. Nosotros trabajamos, somos una empresa sustentable, estamos desarrollando una política de sustentabilidad bastante fuerte. Entonces, siempre es importante el tener esta colaboración de los gobiernos y escuchar también sus opiniones. Creo que eso también enriquece mucho este diálogo y podemos realizar algo más constructivo que finalmente resulta en un beneficio de la población. Muchas gracias. Muchas gracias. Alcalde, por favor, unas palabras de cierre y despedida. Agradecerle primero, alcaldes de México, que nos hayan invitado a este panel muy interesante. Agradecerle a Ana Claudina, que está el día de hoy con nosotros, y poder ver cómo podemos trabajar en conjunto por el bien de los ciudadanos, por el bien de la tecnología, que lo tenemos que hacer.
ya vimos cómo quitaron todos los fideicomisos, en fin, que también venía parte de infraestructura para la tecnología, y entonces tenemos que hacerlo en conjunto. Edgar, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros, por invitarnos en un panel que seguramente va a ayudar para sacar muy buenas conclusiones. Como bien lo dices, en México estamos muy lejos de poder tener una tecnología que merecemos, y esperemos que en los próximos años nuestro México cambie. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Damos por concluido este panel. Gracias a nuestros asistentes, gracias alcaldes, gracias a nuestros panelistas. Que tengan un buen día y que se cuiden mucho. Hasta luego. Gracias. Gracias a todos los participantes del panel Conectividad, clave en el desarrollo local durante la crisis, y un reconocimiento a todos los asistentes que participaron cada día en el Foro Digital Alcaldes de México y que próximamente recibirán su constancia de participación. Hasta pronto. Gracias por haber seguido el Foro Digital Alcaldes de México, Servicios Públicos Eficientes en la Crisis, en el que presidentes municipales y especialistas compartieron experiencias y soluciones que atañen a distintas áreas de la administración pública.